Y ahora vamos a presentar a nuestra primera invitada en la tarde de hoy en el ámbito de esta semana y de estas acciones, porque hay cuestiones muy interesantes que reseñar desde el Hospital Regional de Málaga, donde trabaja en la unidad de hematología y hemoterapia la doctora María Jesús Pascual. Doctora, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos acompaña, se lo agradezco mucho, desde nuestra emisora en Málaga, para hablar un poco de todo esto, y también vamos a saludar a una paciente con una circunstancia hoy muy especial que nos va a contar. Pero claro, hay un hecho, y es que desde esa unidad de hematología y hemoterapia en el Hospital Regional de Málaga, doctora, ustedes realizan trasplantes de médula en el domicilio del paciente. Así es. Cuéntenos cómo es esto, porque... Bueno, primero, antes de explicar cómo es eso, primero tendría que decir lo que es un trasplante, porque supongo que hay muchos oyentes que no lo conocen. Pues empiece por donde usted quiera. Empezamos por ahí de una forma sencilla para que lo comprendan. Muchas enfermedades de la sangre, no solo leucemia, sino también linfomas, mielomas y otros diagnósticos, se pueden curar o controlar con un trasplante. ¿En qué consiste? En extraer células al mismo paciente, que sería un trasplante autólogo de uno mismo, o células a otra persona, de un donante. Y ahí entra el tema de la donación que comentabas al principio. Vamos a comentar también. Claro. Entonces, el tema del trasplante en domicilio es una idea que no es nueva en el mundo, es del siglo pasado, no es algo nuevo. Lo que pasa es que bien no es extendida y no es homogénea en todos los hospitales ni en todos los países, y tampoco es muy extensa. En nuestro centro comenzamos a hacerlo en el año 2019, en marzo, y la verdad es que estamos contentos. ¿En qué consiste? Principalmente el paciente, después de una valoración exhaustiva y una indicación correcta y un tratamiento previo, probablemente, con su enfermedad, una vez que está bien controlada o relativamente bien controlada, se le van a extraer sus células propias. En el caso del autotrasplante, esas células se van a criopreservar, es decir, se van a congelar a muy, muy baja temperatura, y posteriormente el paciente va a recibir un tratamiento de quimioterapia que puede ir en una sola hora o puede ir en 6 días, dependiendo del tipo de enfermedad, y después de esa quimioterapia el paciente recibe sus células a través de un catéter, que es como una transfusión de sangre, no más. No, aquí no interviene el cirujano, intervenimos los hematólogos. Porque esta mañana, es que quiero aclararle a los oyentes, y aprovecho para que nuestros oyentes se hagan también una idea precisa, ¿no? Porque yo le decía esta mañana, porque esta intervención, y usted inmediatamente me corregía y me decía, no es una intervención. Bueno, en el sentido estricto de la palabra es una intervención, pero no es una intervención quirúrgica, no es quirúrgica. Porque la gente a veces piensa que, como es la médula, piensan que a uno le van a hacer una especie de, alguna herida por detrás y le van a sacar y meter. No, es una transfusión. Lo que pasa es que el problema de esto, digamos, las complicaciones o efectos secundarios, van derivadas de la quimioterapia que se les aplica en esas primera etapa, y que actúa posteriormente, es decir, las células y las defensas de la persona van a bajar a unos límites que no son casi compatibles con la vida, a no ser que se le vuelva a transfundir su producto que previamente habíamos sacado. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos de forma ambulatoria en el caso de pacientes con mieloma, porque explico. Normalmente el trasplante convencional, el estándar que se ha hecho siempre y que se sigue haciendo en la mayoría de los centros, es el gran volumen, se hace íntegramente en una habitación del hospital, con una cama hospitalaria, las 24 horas del día, un ingreso que en el caso del trasplante autólogo son 2 a 3 semanas, y en el trasplante de otra persona es un mes. Entonces, la diferencia de hacerlo en domicilio es que el paciente, en el caso de que tenga una enfermedad como un mieloma, que es el caso de nuestra invitada, pues va a hacerlo la quimioterapia la va a recibir en el hospital de día, con lo cual no ingresaría. La infusión de las células o la transfusión de sus células ya descongeladas se hará en nuestra área específica para ello, y a partir de ahí la persona va a casa, se va a su casa, o bien, si no vive más lejos del hospital, a más de 1 hora, va a una asociación, al piso de la Asociación Española contra el Cáncer, que muy amablemente nos cede, y
es el gran milagro, digamos, que esa es la etapa peor cuando bajan las defensas, es que el hospital le atiende en su domicilio a través de la enfermería que tenemos en nuestra unidad de trasplante. Son 3 fantásticos enfermeros que diariamente o alternativamente cada 2 días, en función de las complicaciones, visitan al paciente. El paciente está, por supuesto, con un cuidador, que suele ser un familiar. Eso es un elemento fundamental. En el caso de que no exista cuidador, la cosa se complica, ¿no? Porque las personas están más debilitadas durante ese tiempo, ¿no? Sí. En ese momento, a partir de la primera semana, las células de la médula bajan a casi 0, y ahí es el momento más crítico. Pero la ventaja que tiene hacerlo en domicilio es fundamentalmente la infecciosa, porque en domicilio, en su casa, tienen menos infecciones que en el hospital, y eso lo tenemos demostrado, y está demostrado en toda la literatura, en los centros que lo realizan. Tienen menos efectos secundarios de tipo digestivo, menos inflamación de la mucosa de la boca, y en general mayor bienestar, que es lo que perseguimos cuando hacemos el trasplante. Entonces, doctor, a ver si yo lo he entendido. Extraen las propias células de la médula ósea del paciente. Las congelan, le llaman ustedes de una forma especial, ¿no? Sí, a menos 180 grados. Menos 180 grados, nada menos. Entonces, a ver si lo he entendido. Dan la quimioterapia para, entre comillas, limpiar un poco el campo y reintroducir esas células reservadas. Exacto. Por eso es muy importante que el paciente vaya en una situación muy buena al trasplante, en el sentido no solamente de estatus, de performance, de su body, digamos, sino también de la enfermedad, que vaya muy, muy controlada, porque la quimioterapia lo que va a hacer es intentar eliminar hasta la última célula tumoral que le quede. Entonces, en el caso de los linfomas, es curativo en un alto tanto por ciento. Sí. Y en el caso de los mielomas, puede controlar la enfermedad y favorecer mucho la evolución de la misma. O sea que este procedimiento sirve para, no sé si para cualquiera, pero para varias enfermedades, ¿no? Sí. Y también en el trasplante alogénico, lo que ocurre es que en este campo, en el trasplante de otra persona, el modo domiciliario aún lo tenemos más verde, no tan instaurado, porque de hecho las olas de la pandemia del COVID nos han retrasado, lógicamente. Y bueno. O sea, que esto lo que supone básicamente son complicaciones para el hospital, beneficios para el paciente. Complicaciones para el hospital, no. ¿Por qué? Quiero decir que se hace más complejo, en el sentido de un procedimiento más complejo, ¿no? En ese sentido. ¿No? ¿Tampoco? Pues entonces ventajas para todo, magnífico. Ventajas para todo. El hospital ahorra camas, ahorra habitaciones, que puede ofertar para otras patologías y otros procesos. Sí. La enfermería adquiere una dimensión diferente. El enfermero que va a la casa del paciente es las manos, los pies, la cabeza del médico que está en el hospital controlando, evidentemente, que el procedimiento llegue a buen término, porque no es solamente la enfermería, es también el médico responsable, que para eso existe un equipo de 2 médicos alternos, y el hospital. Con esto, el estudio económico no lo tenemos terminado, pero puedo asegurar que reduce al menos un 50% el coste de un trasplante. Tengo entendido que desde que pusieron en marcha este procedimiento se ha actuado sobre más de 100 pacientes, algo más de 100 personas. Sí, ¿no? Sí, más de 100. Bueno, pues una de ellas que nos está escuchando, me parece que es Marisol. ¿Está usted ahí? Sí, aquí estoy. Mucho gusto en saludarla. Sí, estoy escuchando a la doctora, estoy muy nerviosa. Pues no, siéntase como en casa, porque además esta radio es pública y de todos los andaluces, Marisol, y además, de verdad le digo que lo que queremos es que nos transmita sus sensaciones, sus puntos de vista, todas las cosas que han pasado, y yo lo que le quiero preguntar es, ¿tiene ya el alta? Me la acaban de mandar ahora mismo. ¡Hombre! Ahora mismo. ¡Hombre! Felicidades, Marisol. Muchísimas gracias. Felicidades, Marisol Torremolinos. Sí. Qué buena noticia nos da, qué magnífica noticia nos da. Sí. Una noticia muy buena. Bueno. ¿Cuándo empezó usted con
con todo este jaleo que le ha llevado hasta este trasplante y esta actuación que se ha hecho en su propio domicilio, ¿verdad? Sí, lo he hecho en casa, ha sido en domicilio. Pues mira, yo empecé hace 1 año y medio, que empecé con dolores en las cervicales, que me decían que tenía una cervicalgia y tal, y en una resonancia magnética pues me vieron que tenía un mieloma en la apófisis y me partió el cuello, y ya a partir de ahí pues empezó mi peregrinación. Estuve ingresada en el hospital, no sabía de lo que venía, y al final pues cuando me diagnosticaron el mieloma, ya me operaron el cuello, me pusieron una fijación y ya me empezaron a tratar del mieloma en Calloaya. Y recibí quimioterapia durante 4 ciclos, y ya la doctora, la hematóloga, me dijo que sí, estaba dispuesta a hacerme un trasplante. Claro, cuando te dicen lo del trasplante, se te viene el mundo encima, porque es lo que estaba comentando la doctora, te piensas que te van a abrir, que te van a trastear, yo qué sé. Se te viene el cielo encima. Pero la verdad es que no me he enterado de nada. Ha sido todo un éxito, vaya, todo positivo, todo positivo. No me podía nunca imaginar que esto fuera así. La verdad que lo más durillo ha sido la quimio, que se pasa una semanilla mal, pero hasta el día de hoy estupendo. ¿Eso cuándo fue? ¿Lo de la quimio cuándo fue, Marisol? Pues mira, el día 6 me pusieron ya la vía para meterme ya la quimio. ¿6? Después, el martes, el día 6 de este mes. El día 6 de este mes, 6 de junio, es decir, hace unos días. Hace unos días. El día 7 me pusieron la quimio. El día 8 me pusieron ya el trasplante. Y ya está, y ya en mi casa todo, porque yo iba y venía. Y muy bien, la verdad que lo he llevado muy bien, no he tenido ni fiebre, ni malestar, nada. Yo me pensaba que iba a estar mucho peor, pero la verdad que muy bien. Además tengo que agradecer a todo el equipo de trasplante lo bien que se han portado conmigo, que son excepcionales, son maravillosos. Tanto el doctor Abel como Antonio, como Andrea, perdona que se me pasa, y Belén. Son fantásticos. Y bueno, que contarte sobre mi experiencia, que ha sido muy positiva. Muy positiva. Bueno, ¿cómo está ahora? Contenta porque ya tiene el alta, ¿no? Sí. ¿Y qué significa eso ahora? Es decir, ¿todavía tendrá algún tipo de precaución que tomar, algún tipo de limitación? Sí, bueno, a ver, ¿cómo es? Tengo cita el día 1 con la doctora Pascual, que ya nos veremos, ya me irá diciendo ella lo que tengo que hacer. ¿Y fue la doctora Pascual quien le propuso el trasplante también, Marisol? No. ¿Fue otra doctora del equipo? Es un equipo, Sí. A mí me veían en el Hospital Civil, y la doctora Magdalena, y ella fue la que me propuso hacerme el trasplante. Es que los equipos para todos son una maravilla, pero en el ámbito de la medicina son una bendición, ¿eh? Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para todo este equipo tan grande que tenemos y tan bueno. Bueno, pues nosotros nos alegramos mucho de que nos haya dicho esto. Estamos muy contentos por usted también, Marisol. Le vamos a pedir que se quede con nosotros, ya lo tenemos más o menos pactado y todo eso. Está bien, está tranquila, está en casa, y ahora nos va a contar un poco más de todo ese proceso. Pero ahora, si me lo permiten, voy a hacer una llamada a nuestros oyentes que hayan pasado por esa situación, o que estén a punto de, o que estén relacionados con el tema que nos ocupa, y ver un poco también el asunto del trasplante de médula, para recoger algunas impresiones, algunas experiencias que nos puedan servir en esta propuesta que les hemos hecho en el día de hoy en torno al trasplante de médula, y en este caso apoyándonos en la experiencia del Hospital Regional de Málaga, ese trasplante que se hace en modo domiciliario.
También vamos a hablar con un colega suyo, doctora Pascual, como le he comentado, con el doctor Adolfo de la Fuente, en unos instantes. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos unos teléfonos para intervenir, si lo estiman oportuno y nos quieren hacer llegar algún mensaje, que les recuerdo, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida volvemos con este apasionante asunto. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas El Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y 3 años de garantía. Tiendas El Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es. ¿Qué deseo le pedirías al genio de la lámpara mágica? Lo tengo claro. Controlar mi Mercedes desde cualquier lugar. Pero si eso ya es una realidad. En Concesur y Fervial tienen todos los servicios digitales que necesitas para conectar tu Mercedes a tu smartphone. Así sabrás la localización de tu vehículo y mucho más. Esto sí que es un deseo concedido. Infórmate en Concesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Ven a disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía. Contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Son las 6 de la tarde y 29 minutos en este momento, aquí Canal Sur Radio, esto es Por tu Salud. Quiero recordaros que os saludamos siempre muy cariñosamente a todos los oyentes del directo de la radio habitual, pero luego también nos acordamos de quienes nos escuchan durante la redifusión del mismo en la madrugada de la radio y aquellos que lo hacen a través de la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más. Y la que yo os recomiendo para llevar en el bolsillo es la específica, la aplicación específica para los teléfonos, tanto Apple como Android, que se llama Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, y tienes acceso a todos los sonidos cuando quieras, como quieras y donde quieras. También en redes sociales estamos en Twitter, @portusaludcsr y facebook.com/portusalud. Así que seguimos adelante con nuestras invitadas de esta tarde, con Marisol Sánchez. Hoy ha recibido ya el alta prácticamente hace unos minutos tras un trasplante de médula realizado y seguido en su propio domicilio. Y tenemos a la doctora María Jesús Pascual, que es miembro de ese equipo de hematología y hemoterapia del Hospital Regional de Málaga. Bueno, Marisol, ¿está más tranquila ya? Confío en que sí. Marisol, ¿me escucha? Sí, te escucho. Vale. ¿Está más cómoda ya? Sí. Bueno. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Ha estado usted atendida por los profesionales que iban prácticamente a diario, ¿no? Todos los días venían. Venían por la mañana. O sea que... Si ellos llegaban, te avisaban más o menos a la hora que iban a llegar, por si tú en ese momento estabas, pues, porque ellos te recomiendan que salgas a pasear un poquito todos los días.
Y entonces yo lo que hacía es que salía tempranito para que no me dieran mucho calor. Y después venían ellos, llegan, te hacen tu analítica, te toman la tensión, el oxígeno, te dan la medicación y te dan una ficha para que tú la rellenes con todos los datos del día, si has tenido fiebre, si has tenido escalofrío, lo que has comido, lo que has bebido, lo que has, si has tenido vómito, bueno, una serie de ítems que tú vas rellenando. Sí. Y eso todos los días ellos lo miran y se lo entregan al doctor. ¿Y en casa quién ha tenido, Marisol? En casa de la familia. Mi marido ha sido mi cuidador. Sí. Y bueno, mis hijos también están, yo tengo 2 hijos, pero ellos han estado más aparte, claro, intentando no acercarse mucho a la zona donde yo estaba, y porque claro, ellos están estudiando y claro, ha sido un poquito más complicado en ese sentido, pero bien, lo hemos llevado bastante bien. Y ahora, de ánimo, vemos que se encuentra bien, sí, y ahora... Sí. Poco a poco, doctora Pascual, a ir cogiendo fuerza, ¿no? Sí, pero no le va a costar mucho, Marisol es una campeona. Yo es que no me he enterado, doctora, no me he enterado. Claro, ya lo sé, ya lo sé. Me puse en lo peor y yo decía, ¿cuándo me voy a poner mala? ¿Y cuándo me voy a poner mala? Es muy habitual eso. Sí, y yo dije, ¿cuándo me voy a poner mala? Y yo no me ponía mala. Se tienen muchos prejuicios y la desinformación también, bueno, la culturilla, la gente, bueno, por más que pasa el tiempo y lo explicamos, pero bueno, es difícil, ¿no? Es difícil llegar a todo el mundo y es normal que todo el mundo tenga ese miedo a lo desconocido, porque es un miedo a lo desconocido. Es un miedo a lo desconocido, pero hay que ser positivo y exacto. Con la positividad se llega a todos lados. La actitud es buena parte de... hay que tener buena actitud. Buena actitud y algunos dicen que incluso más, que incluso cuidar el lenguaje, ¿no? Y parece que cada vez se asienta más esta idea y es muy importante también usar las palabras adecuadas para tirar para adelante y que no nos afecten negativamente, sino todo lo contrario, positivamente. Esto es muy, muy importante y todo un hallazgo de la ciencia, ¿eh? Doctora Pascual, dígame una cosa, ¿cómo está el asunto de la donación de médula? Ha habido hitos muy importantes en Málaga precisamente, recientemente, muy importantes. ¿Y cómo está en este momento el asunto? Bueno, en este momento hubo bastante estímulo para donar cuando la época del paciente Pablo Raez. Aquello fue como una vitamina, una megavitamina para estimular a la población a donar médula, no solamente en Andalucía, sino también en España y en el mundo. Hubo una explosión. En los últimos años ha descendido un poquito. No somos el país con más donantes, pero sí es verdad que ha aumentado mucho en España y cada vez más tenemos los equipos de trasplante la posibilidad de elegir donantes nacionales en lugar de donantes de otros países. Sí, eso es bueno porque en ese sentido, primero es más fácil el procedimiento, es menos costoso. Y bueno, pues yo desde aquí me gustaría animar sobre todo a la gente, sobre todo chicos, chicas universitarios, mayores de 18 y menores de 40, que habrá también alguno, pero no tiene, que acudan a sus centros si quieren donar vida, porque esto es donar vida. Donar médula no significa perder algo de uno, porque eso se regenera. Los animo a acudir a los centros regionales de transfusión de su comunidad, de su ciudad, donde existan, y preguntar por ello, informarse, que le van a decir, le van a explicar en qué consiste y ya verán como le pasa a Marisol. Es que no es nada traumático, no es al revés, y es realmente, quiero contar que es realmente bonito cuando pacientes y donantes se comunican, es totalmente secreto, nadie puede conocer la identidad, pero se comunican por cartas anónimas y esa que es precioso. Qué interesante, qué maravilla también está ahí toda esa magia, esa solidaridad, esa
humanidad y humanización. Bueno, tocaría preguntar ahora cómo es una donación de trasplante de médula, y a lo mejor no es para lo que hemos convocado al doctor Adolfo de la Fuente, sino para hablar de otras cosas también, pero toca, y por no tenerle esperando al otro lado del teléfono, pues le quiero saludar y dar paso ya, y de paso se lo preguntamos, que a buen seguro nos lo contesta magníficamente. Doctor Adolfo de la Fuente, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, el doctor de la Fuente es jefe de hematología y hemoterapia en el MD Anderson Cancer Center de Madrid. ¿Se conocen ustedes o tienen referencias? Referencias. Muy bien. Pues muy entonces buenas. Quedan presentados en este programa. Un placer. Sí, igualmente. Y también con Marisol Sánchez, doctor, que hoy mismo ha recibido el alta después de un trasplante que se ha realizado, y se ha realizado su seguimiento también en su propio domicilio. Pero doctor, habíamos entrado un poquito en el terreno de la donación, y si no le importa, al margen de que luego hablemos de alguna cosita más, quería preguntarle, porque estaba la doctora Pascual explicando, creo que la habrá oído, lo importante es que haya este tipo de donaciones. ¿Cómo es una donación de trasplante una donación de médula ósea, doctor? Pues encantado de sumarme ya a la conversación entonces. Y sí, también el insistir en lo que ha comentado la doctora, de lo importantísimo que es esa concienciación y participación de toda la gente, sobre todo gente joven, en lo que es el apuntarse a ser donantes altruistas. Uh-huh. En cuanto al proceso, en fin, se lo podrán explicar con detalle y seguro que de una manera más exacta cuando acudan al centro de donación, pero yo creo que es muy importante... Sí, que tengamos una idea, doctor. Exacto, el adelantar que el primer paso, cuando alguien decide apuntarse a ese, digamos, listado de posibles donantes altruistas de progenitores hematopoyéticos, lo único por lo que tiene que pasar es por analíticas de sangre, no es necesario nada más complicado ni cruento. Y en el supuesto de que pasado un tiempo, ya sea corto o largo, pues una persona necesite un trasplante y este donante altruista apuntado al registro sea el donante ideal o el más conveniente, el proceso de donación no supone tampoco nada, cruento o traumático. No es necesaria habitualmente la entrada en quirófano, se hace por un proceso que se llama movilización y aféresis de los progenitores hematopoyéticos. La persona recibe un tratamiento para que las células que deseamos recoger y utilizar para el trasplante salgan a la sangre, y las recogemos de la sangre mediante esa técnica que se llama aféresis, que lo que se utiliza es pues mediante la venopunción o el uso de un catéter. Uh-huh. La sangre se procesa en una máquina de aféresis, permite la recogida de las células progenitoras, devolviendo al donante el resto de la sangre, de modo que no estamos hablando de una intervención quirúrgica ni de algo que debamos mitificar porque vaya a ser doloroso o tener luego unos tiempos de recuperación complicados, ni muchísimo menos. Bueno, pero quiero aclarar una cosa. Cuando he dicho progenitores, quiero decir, la donación es universal también, ¿no? Quiero decir, cualquier persona puede donar parte o esa extracción que hacen de médula ósea, que puede servir a un paciente anónimo, desde luego, ¿no? Correcto, sí, efectivamente. Aunque usted ha señalado lo de progenitores, ¿no? ¿Por alguna razón en especial, doctor? Las células que utilizamos para llevar un trasplante hematopoyético son las células STEM o células progenitoras hematopoyéticas. Vale. Este procedimiento es universal, supongo que se hace de forma muy similar, muy parecida en todo el mundo, prácticamente. ¿Convendrán conmigo o no, doctores? Sí, totalmente. Y el propio trasplante tampoco debe de diferir mucho, ¿no? Tiene usted que perdonar, pero ha habido un salto en la línea y la pregunta, si se la puede repetir, se lo agradeceré enormemente. No, le decía que el proceso de la donación es universal, y me refería ya al propio trasplante en sí, que también básicamente son muy parecidos independientemente de en qué ámbito o en qué parte del mundo estemos, ¿no? Sí, si hablamos del mismo tipo de trasplante, yo creo que se adoptan hoy en día pues protocolos que son compartidos por instituciones de distintos países y distintos lugares. Pero sí creo que es importante el señalar
que dentro de lo que llamamos trasplante hematopoyético o trasplante de médula ósea, en realidad contemplan más de una única estrategia, sino que es, digamos, todo un abanico de posibilidades en cuanto a cómo se prepara a la persona que va a ser trasplantada, lo que llamamos el acondicionamiento. ¿Qué tipo de donante estamos utilizando? Si es un donante idéntico emparentado, idéntico pero no familiar, si es un donante que tiene diferencias, si es un donante que es solamente un 50% coincidente con la persona a trasplantar, o sea, un haplo. Y luego también va a haber diferencias en cuanto a las estrategias para manejar la situación posterior al trasplante. De modo que hay una colección de procesos o todo un catálogo, digamos, de procesos dentro de eso que llamamos trasplante de médula ósea. Me parece que he omitido, por un despiste del que en torno al mea culpa, que el doctor de la Fuente es jefe de hematología y hemoterapia del MD Anderson Cancer Center de Madrid, que me parece que al principio, con tanta cordialidad, quería obtener su respuesta y no le he mencionado. Discúlpeme, doctor, lo siento. Nada. Mire, claro, es que es tan singular, ¿no? Porque hay varias, por ejemplo, en la Semana Europea de la Leucemia en la que estamos, hay muchos tipos de leucemia. No todos son susceptibles de trasplante, ¿o sí, doctor? Bueno, efectivamente, hay muchos tipos de leucemia. Podemos empezar haciendo una diferenciación o una primera clasificación entre si la célula de la que ha surgido la leucemia es mieloide o linfoide, y luego si el comportamiento de esa leucemia es agresivo, lo llamamos aguda, o más alargado en el tiempo y lo llamamos crónica. Y nos quedaríamos con mieloide crónica, linfoide crónica, mieloide aguda, linfoblástica o linfoide aguda. Y luego dentro de ellas a su vez hay también subtipos, complicando todo un poco más. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta que me ha hecho usted, el trasplante puede tener un papel muy importante. Pues depende mucho del tipo de leucemia que hablemos, claro, y de también la situación y características de la persona. ¿Y eso cuando llaman ustedes crónica, doctor? ¿Llaman una enfermedad crónica? ¿Eso cómo nos lo explica? Quiero decir, ¿que mantienen la enfermedad crónica pero controlada? ¿O cómo va esto? Perdone que lo exponga así. Me parece una pregunta interesantísima, y esto además es de esas cosas en las que yo creo que nunca se dedica suficiente tiempo. Todo el mundo cuando oye hablar de la palabra leucemia, y si estamos hablando de leucemia porque está la persona enferma de esta dolencia o es un familiar, resulta una palabra abrumadora desde el punto de vista anímico. Y cuando hablamos de algunos subtipos de leucemia, como las crónicas, estamos hablando de procesos en realidad que son efectivamente a veces de curso lento, que permiten incluso en algunas etapas de la enfermedad la vigilancia sin tratamiento, o que tienen tratamientos de una intensidad y una, complejidad muchísimo menor que el trasplante que hemos estado hablando hace unos minutos. A veces hay diagnósticos de determinadas leucemias crónicas que se tratan tomando diariamente una pastilla de un fármaco en concreto, y de esa manera se mantiene a lo largo de años la situación controlada. Ese además es uno de los objetivos, no solo en este caso, sino el objetivo para muchas enfermedades oncológicas incluso, pero esto empezó con este tipo de problemas, con la leucemia básicamente, ¿no? Intentar cronificar determinadas enfermedades que estén ahí pero que estén controladas. Y en otros territorios de la oncología esa misma estrategia está adquiriendo cada día más valor. Efectivamente, sí. El avance en el conocimiento de manejo de estas enfermedades, pues en muchos casos comenzó en la leucemia por el hecho de que al tratarse una enfermedad de la sangre, la disponibilidad de muestras, ¿no?, simplemente un tubito de sangre, y en consecuencia poder explorar, intentar estudiar y conocer mejor, pues era mucho más practicable que en otros diagnósticos. Y supuso que los avances en cuanto a entender qué alteraciones, qué aberraciones existían en esas células leucémicas y que habían ocasionado su aparición, a su vez luego entender qué configurían en cuanto a pronóstico y opciones de tratamiento, pues ha sido muy importante, y ha sido la leucemia el primer escenario donde se ha ido avanzando. Doctor, esta tarde normalmente nuestros oyentes intervienen en el programa planteando algunas cuestiones o algunas observaciones o algunas experiencias.
hoy nos llegan muchos saludos, pero están como escuchando muy atentos las cosas tan interesantes que estamos escuchando, tanto de usted como de Marisol, como de la doctora María Jesús Pascual. Pero sí que antes de despedirle esta tarde, doctor, y agradecerle de nuevo su intervención desde el MD Anderson Cancer Center de Madrid, como responsable de hematología y hemoterapia que es, quiero trasladarle una pregunta que nos ha llegado en este caso por escrito y que creo que va a poder respondernos. Vamos a ello. Corta y directa, nos dice este oyente. Un paciente VIH positivo pero indetectable hace muchos años, ¿puede ser donante? Gracias y enhorabuena por el programa, nos dice. Bueno, a día de hoy, aunque sea indetectable, se considera criterio de exclusión. Claro, hay que afinar mucho en todo esto, ¿verdad, doctor? Sí, hay que efectivamente. Asegurarse mucho. Bueno, doctor, pues ha sido un auténtico placer conversar con usted, las explicaciones que nos ha dado y participar en nuestro programa. Un saludo desde el sur. Doctor Adolfo de la Fuente, encantado de saludarle y coincidiremos en alguna otra ocasión. Un saludo, muy buenas tardes. Un saludo y muchas gracias, ha sido un placer. Bueno, y nos quedamos unos minutos ya, que es un tema inagotable, inacabable. Marisol, estoy encantado de que esta mañana, cuando hablábamos, bueno, pues estaba a punto de llegar ese alta definitiva y que lo primero que le he preguntado cuando hemos empezado el programa ha sido, ¿ha llegado el alta? Y nos ha dicho, ahora mismo, hace un instante, ahora mismito ha llegado. Así que ahora mucha fuerza, Marisol. ¿Está ahí? Sí, ¿me escucha? Sí. Mucha fuerza, muchas gracias. Ya ha pasado lo peor. Mucha fuerza, muchas gracias y a disfrutar todo lo posible de ese entorno que tiene cerca del Mediterráneo, tan cerca del Mediterráneo, con moderación, desde luego, en cuanto a algunas cosas. Sí. Y doctora, algunas precauciones especiales después de un trasplante como el que ha tenido Marisol, doctora Pascual. Las precauciones son sobre todo de tipo antiinfeccioso, básicamente, porque en cuanto a permanecer aislado o permanecer quieto, es como encerrado para evitar infecciones, no. Les animamos, como ella bien ha dicho, a salir a pasear, y progresivamente ir aumentando el ejercicio, porque es muy, muy beneficioso. Y precauciones sobre todo los 3 primeros meses. A partir de los 3 primeros meses el sistema inmunitario se desarrolla con mayor potencia y las infecciones son menos probables. Aparte que, bueno, debemos revacunarlos. Eso también lo hablaremos en la consulta cuando venga el día 1. Sí, como a los bebés, porque el sistema inmunológico con el trasplante, con la quimioterapia que ha recibido, se ha, digamos, como para que lo entienda todo el mundo, reseteado y ha vuelto a la edad inmadura y tenemos que proporcionarle toda la memoria antiinfecciosa a través de las vacunas, de un calendario vacunal. Muy bien. He vuelto a nacer. Sí. Marisol, de verdad, encantado de haberla conocido, de haberla saludado en directo y que nos ha acompañado todo este tiempo tan interesante. Le deseo lo mejor y le pido también que salude a su cuidador. Pues nada, Juan Antonio, muchísimas gracias por cuidarme. Aquí lo tengo a mi lado. Juan Antonio, un abrazo muy fuerte. No quiere hablar Juan Antonio. Bueno. Juan Antonio. Nada. ¿Qué? Juan Antonio. A ver. No, Juan Antonio. Bueno, pues ya está, no pasa nada. No pasa nada. La próxima vez sí se pone. Marisol, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros y a todo el equipo. Venga. Qué maravilla. Doctora, hemos aprendido mucho, pero nos queda todavía mucho más e incidir e insistir en esa idea, la del trasplante, que me parece que es tan importante y que puede servir para curar, como hemos explicado desde el principio. Hemos tomado como referencia las intervenciones domiciliarias que hacen ustedes en el hospital de Málaga, en el regional de Málaga, pero también en el marco de esta Semana Europea de la Leucemia, que tenemos que tomar conciencia todos, ver y obtener, como hemos obtenido de usted, información buena, de primerísima mano y además de una forma muy cálida y muy agradable, doctora.
Bueno, pues gracias a vosotros, sobre todo, y ha sido un placer. Doctora María Jesús Pascual, hematóloga y hemoterapeuta, Hospital Regional de Málaga. Le ruego que, modesta pero sinceramente, felicite de nuestra parte también, de este modesto programa, a todo el equipo que trabaja en el Regional de Málaga en torno a este asunto. Lo haré. Un saludo, doctora. Un saludo, un beso. Un beso.